Dios me le bendiga, Dios le guarde. Le habla su hermano José Ramírez, prisionero de Jesucristo por causa de la palabra de Dios. Hoy día quiero compartir un pequeño mensaje, un pequeño tema para aportar a la iglesia un poco más de conocimiento del que hemos recibido. Y quisiera aportarle un poquito más para la iglesia, para que todos lleguemos a una unidad y crezcamos en unidad. Vamos a meditar hoy en el día de este día 1 de mayo del 2022. Vamos a meditar en el tema de 1 de Corintios capítulo 14, donde decimos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues a nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. El hombre de Dios y la mujer de Dios siempre tenemos que estar pensando primeramente en la iglesia. Hoy día se ha malinterpretado este texto de que yo quiero hablar en lengua en todas partes, yo quiero andar en un desorden, que si yo no hablo lengua, yo no soy de Dios, no estoy bautizado en el Espíritu. Así hacían los corintios. Ellos llegaban siempre y hablaban lengua, porque decían que si no hablaban lengua, no eran de Dios o no estaban bautizados en el Espíritu. Usted no puede hablar lengua, pero puede tener otro don. Puede tener la interpretación, puede tener cualquier don que Dios le haya dado. No nada más se hagan centrar en las lenguas. Las lenguas es también parte de lo que es los dones, pero no es nada más eso. Hay también lo que son dones de sabiduría, dones de palabra, dones de discernimiento de espíritu, dones de sanidades, de la interpretación, de fe. Hay muchos dones. Nada más no hay las lenguas. Pero la iglesia hoy en día se ha centrado nada más en las lenguas y lo que hay es un desorden. Que hablo lengua en campaña, hablo lengua en la iglesia, hablo lengua aquí, hablo lengua a cada momento, y eso no es así. La lengua también hay que llevar un control. Tenemos que tener un control sobre las lenguas. Cuando venga el espíritu y quiera usarme en lengua, yo hablo lengua. Cuando no quiera usarme en lengua, yo no hablo lengua. Porque hay lenguas emocionalistas. Hay lenguas que una vez yo escuchaba a un hermano que estaba compartiendo una palabra y el hermano decía que fue invitado a una iglesia a enseñar la palabra, a predicar la palabra, y mientras él enseñaba, a otro hermano se le metió una lagartija por acá atrás. Y entonces el hermano empezó a moverse, a sacudirse y broma. Y empezaron los otros hermanos, santo, 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 santo. Y entonces el hermano logró sacarse la lagartija esa. Pero los otros hermanos, ese es el emocionalismo, hermano. Entonces tenemos que tener el discernimiento cuando estamos hablando lengua por emocionalismo y cuando es el Espíritu Santo. Porque a veces más de un 70-80% la iglesia está hablando lengua en emocionalismo. Y sí hay lenguas de Dios, pero Dios la quiere que ustedes y yo la usemos en el debido momento que Dios nos las dé, para una edificación de su cuerpo, para que venga el otro y que tenga el don, o usted mismo puede tener también el don de interpretación, e interpretemos para la edificación de la iglesia. Hoy en día hay hombres que dicen, por lo menos la edificación, que es el interpretar la lengua. Entonces, porque yo tengo el don de interpretación, ya yo soy un profeta y esto no. Yo quiero explicar algo acá, lo que es un profeta natural
y lo que es el don de interpretación. ¿Qué pasa? El don de interpretación nada más fue para edificación de la iglesia, o sea, exhortación, consolación y edificación. Eso nada más es el don. Él llega hasta 3 etapas, el don. Ahora, el ministerio profético va muchísimo más allá. El don nada más fue dado para la iglesia. La iglesia recibiese edificación, pero el don fue dado para fuera, o sea, dentro de la iglesia, y te va a mover Dios como profeta para todas partes. No porque tú tengas el don, eres profeta. Profeta es al que Dios le dio el ministerio. Dones los pueden tener muchos hombres de Dios o hermanos, mujeres pueden tener dones, mas no pueden ser profetas. Entonces, hoy hay muchos hombres llamándose profeta y profetizando y esto, y como Dios lo usa en el don, quieren siempre dar una palabra y que esto, y ahí se ha vuelto, es un desastre. Ahorita todo el mundo es profeta y esto no es así. La profecía del profeta usted la puede discernir, y cuando venga el don también lo puede discernir, porque el don llega nada más hasta la etapa de edificación, exhortación y consolación, mas no llega más allá de la etapa de lo que es la profecía de un profeta. La profecía de un profeta siempre viene anunciando un juicio, viene anunciando que si vienen varias cosas futuras, mas el don no hace ese. El don está limitado hasta la edificación de la iglesia nada más, pero el ministerio va muchísimo más allá, mucho más allá. Entonces vamos a separar, vamos a distinguir lo que es un profeta y lo que es ser usado por el don, porque hoy se ha malinterpretado esto, y entonces esto le está haciendo mucho daño a muchos hermanos que están montando un video porque tengo el don y Dios me usó en profecía y esto. No, el don no es usado por aquí nada más. Eso no es una profecía de un profeta. El don es para la iglesia local donde Dios te puso. El ministerio del profeta sí te va a mover para distintas partes, pero en el momento de Dios. Hoy hay muchos hombres que se dejan usar por el emocionalismo. Hay muchas mujeres que se dejan usar por el emocionalismo y dicen, así dijo Dios, o así dice el Señor, así dice Jehová, y Dios no ha dicho nada. No ha salido palabra de Dios, y eso es muy peligroso. Tenemos que tener y saber discernir cuando Dios hable. Tenemos que escuchar la voz de Dios y ordenar lo que es el ministerio profético y lo que es el don de profecía. Así que sigue diciendo que el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea, el que habla lengua extraña, si no hay un intérprete, usted calle y hable pasito como para usted y para Dios, porque se está edificando usted mismo. Usted está recibiendo una edificación. Pero si siente por el Espíritu que hay un intérprete, hable la lengua, porque es para que la interpreten y la iglesia reciba edificación. ¿Cómo vas a saber esto? Yo no voy a saberlo nomás por el Espíritu. Yo voy a saber que hay un intérprete. Porque cuando uno busca las cosas de Dios, todo se mueve por el Espíritu. Y el Espíritu es el que va a indicar todo. Aún cómo es de orar, cómo es de ayunar, cómo es de hacer las cosas en Dios. El Espíritu te va a guiar. Pero cuando uno está en la carne, siempre cae el emocionalismo. Uno no discierne nada. Siempre hay un emocionalismo. Y entonces podemos discernir lo del Espíritu y lo de la carne. Cuando soy carnal, no voy a sentir nada del Espíritu, porque Dios no se lleva con la carne. Dice que es enemistad el hombre que está meditando en las cosas de la carne. Pero Dios quiere que meditemos en las cosas del Espíritu. Y vamos a crecer, vamos a hacer un gran sacrificio, un holocausto bello para nuestro Padre, para el Señor, porque a eso fuimos llamados. A cada día estar en el Espíritu y poder discernir y saber las cosas del Espíritu. Hoy en día hay muchos hombres y mujeres que están más en la carne
que en el espíritu. Hoy en día hay un desastre con el evangelio. Ahí es una pelea, ahí es esto y lo otro, pero menos se preocupan por la edificación de la iglesia, por la edificación del cuerpo de Cristo. No se preocupan por nada de esto. Hoy hay hombres y mujeres diciendo que Dios es mujer, diciendo que Dios es esto, diciendo que Dios es X y diciendo que Dios es el Espíritu Santo, blasfemando. Nadie ha visto al Espíritu Santo, nadie ha visto a Dios, ni el mismo Jesús dio testimonio que nadie ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo dice el mismo Padre que le dijo a Moisés cuando le dijo, muéstrame tu gloria, pidiéndole que se le revelara? Y Dios le pudo decir, Moisés, no hay hombre en la tierra que me haya visto y haya sobrevivido un día. O sea, pero por la mola de Moisés, él pasó y le mostró las espaldas. Hasta ahí nada más. Pero no hay hombre, dice la Biblia, y yo creo lo que dice la Biblia, que haya visto a Dios y queda viviendo. No lo hay. Entonces hay muchos embusteros de que yo he ido al cielo, de que yo he ido al infierno. Jesús tampoco ha ido al infierno. Jesús, cuando fue al lugar de reposo, porque antes se dividía ese lugar, el Hades se llamaba, lugar de tormento y lugar de reposo. Dice que lo dividía una barrera, y el lugar de reposo estaba Abraham, el seno de Abraham. Entonces a este lugar llegó Jesús. Aquellos que hubieron en una vez en desobediencia. ¿Cuál desobediencia? Todo por naturaleza venimos con desobediencia, aunque salgamos del vientre de nuestra madre. ¿Por qué? Porque cuando Adán desobedece, entra la desobediencia. Y esa es la desobediencia a la cual la Biblia se refiere. Entonces ellos piensan que aquellos que se perdieron, que están en desobediencia, no. Estos hombres, como Elías, y estos también están en desobediencia porque estaban en la carne. Y cuando están en la carne, se acarrea desobediencia por el pecado de nuestro padre Adán. Y de ahí viene la desobediencia, aunque no hayamos nacido. Aunque cuando estamos bebés que nacimos, entra la desobediencia ahí. Aunque no haga bueno ni malo, pero está una desobediencia, porque es algo natural. Y a esa desobediencia es la que se refiere el apóstol Pedro. Entonces muchos inventan, no, que yo fui al infierno y vi a esto, y aseguran, y dicen cualquier clase de locuras. Yo me acuerdo de una muchacha del Perú, que ella más nunca hizo su broma. Eso es mercadería, lo que dice la palabra, que hay mercadería de muchos de nosotros. Y ese video se vendía bastante, y había mucha demanda porque, ay, fue al infierno, Angélica. Ella fue al infierno y vio a pero se metió en problemas cuando dijo que vio a Juan Pablo II. Y la llamó el Vaticano y le hicieron persecuciones y esto, y después andaba toda asustada. Pero si es una realidad que estuviste en el infierno, ¿por qué vas a estar toda asustada cuando te llaman a X y te hacen la persecución? Ah, pues se sabe mentira. ¿Sabes qué? ¿Por qué quieren ser famoso esto? Porque en los años antiguos hubieron gente que escribieron del infierno y siempre ganaban premios, siempre esto y siempre lo otro. Y entonces esta gente estudiando esto quieren hacerse famosos a costilla de los ignorantes. El pueblo, como no escudriña la palabra, entonces es ignorante. Puede ser que dice Jesús, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y yo comparto con lo que dijo un hombre que dice que no hay la noche más oscura ni la mayor tiniebla que en el pueblo en ignorancia. Y Jesús dijo que el pueblo perecía por falta de conocimiento. Y creo que Nahum, un profeta, dijo también que por falta del conocimiento mi pueblo perece. O sea, tenemos que escudriñar las escrituras para que no nos vengan a engañar ninguno de estos falsos profetas que hoy en día se han levantado tanto como este hombre Rafael Ramírez. Ese es un falso profeta, ese hombre que anda diciendo de que tengo bajo mi cobertura un día 7,000 pastores, después dice que en otro país tengo bajo mi cobertura 2,200 pastores. Entonces, ¿cuántos son? ¿7,000
o 2200. Un día dice que su pastor se murió, otro día lo revive y le regala carro, le regala casa, le regala X. No, Rafael Ramírez. Rafael Ramírez es una persona, un falso profeta, que deberían los hermanos abrir los ojos y examinarle cuando los inviten. Examínale nada más la predicación. Y él se va siempre al evangelio de los ricos. Él dijo que está en contra del evangelio de los pobres. ¿Y Cristo a quién vino? Vino a aquellos que necesitaban sanidad. Cristo no vino nada más a los ricos, ¿no? Cristo vino a los pobres. A Cristo lo criticaban porque andaba con gentil y publicano. ¿Y qué eran los gentiles y los publicanos? Eran la gente repudiada por el pueblo de Israel. Y a eso vino Cristo. A todos los mancos, los cojos, aquellos que necesitaban, que se dejan ayudar y necesitaban, aquellos que eran menospreciados. A eso vino Cristo. Pero Rafael Ramírez se va a predicar el evangelio a los ricos y entonces tiende sábana y entonces le mete que él tiene una misión yo no sé en dónde o tanta broma y quiere llevar esa recolecta a esa parte y entonces los engaña. Escuchen, si ustedes lo han invitado, escuchen una predicación de Rafael Ramírez para que vean la contradicción y examínenla. Y examínenla. A estos falsos profetas también hay que examinarlo. Rafael Ramírez dice que tiene los 5 ministerios, los 9 dones y todas las operaciones del Padre. O sea, ¿qué es Rafael Ramírez? Es pastor, es profeta, es apóstol, es evangelista y maestro. Él dice que tiene los 5 ministerios. Pero hoy en día yo creo que un hombre no puede tener los 5 ministerios. Jesús sí los tuvo. ¿Para qué? Para experimentarlo y después repartirlo a los hombres. Con todo, el apóstol Pablo tuvo nada más 2 ministerios, que fue el de apóstol a los gentiles y maestro. Y predicador, que no es un ministerio, que es un talento de Dios. Predicador somos todos. Usted puede predicar la palabra, yo puedo predicar la palabra. Ese es muy distinto al ministerio de evangelista. El ministerio de evangelista es muy distinto al talento de lo que es predicador. Predicador puede ser usted, puede ser yo, porque estamos predicando un mensaje, estamos predicando la palabra. Pero el evangelista tiene un mensaje que tiene un mensaje especial para X persona, X parte, y Dios también lo va a mover. Y entonces Pablo dijo que era apóstol de los gentiles, era maestro constituido por Dios. Y si él mismo lo afirma, porque hay hombres que dicen que tienen todos los 5 ministerios. Ok, porque hay hombres que dicen que estos hombres tuvieron más ministerios. ¿Por qué? Porque cuando no se lee muy bien la palabra o Dios no revela su palabra, porque Dios no le revela su palabra a todo el mundo. Dios le revela a los pequeñitos que van a sus pies. Por eso es que estos hombres inventan tantas cosas locas que hacen errar al pueblo. Hoy en día nadie tiene los 5 ministerios. Sí puede tener los 9 dones. Sí puede tener los dones, porque los dones es para una edificación de la iglesia. Los ministerios también, pero los ministerios es algo muy fuerte, muy sufrido. Miren nada más con el ministerio de apóstol, y Pablo recibió tantas persecuciones, tanta cosa, y el ministerio de maestro. Nada más esto. Jesús mismo tuvo los 5 ministerios y mira todo, la vida de oración de Jesús. Jesús nunca salía del monte en oración, cuando no estaba en ayuno, cuando no estaba siempre buscando, haciendo la voluntad del Padre. Ese tenía los 5 ministerios. Hoy en día el hombre que ayunó 40 días y que esto, no hermano, esto no es así. El ayuno, vamos a recibir el ayuno de parte de Dios. Es cuando Dios le indique. Cuando Dios le decía a Moisés, Moisés sube, ayúname. Y es que recibía Moisés la palabra de parte de Dios. Pero cuando Dios no le diga a usted, no ayune, usted no tiene por qué ayunar. Porque usted va ciertamente a pasar hambre. Porque está en desobediencia para con Dios. Porque si ha querido hacer más que Dios,
A veces tenemos que esperar que Dios nos mande a ayunar. Dios le va a decir, si está en el Espíritu, Dios lo va a guiar por su Espíritu, o Dios le va a hablar audible, o le va a ministrar, ayune. Usted no ayude en desobediencia, porque la desobediencia no le agrada a Dios. Es más, le vale los tales. Es mejor estar en obediencia que los tales sacrificios. Entonces, el hablar en lengua es algo muy delicado, pero mayor es el que profetiza. Puede ser que estos hombres quieren ser subyugadores del pueblo, porque la Biblia dice, mayor es el que profetiza. Pero el que profetiza para la iglesia, el que profetiza en Dios, el que ha entendido bien la visión de Dios, el que ha entendido que el que profetiza, profetiza es para Dios. El que habla lengua es para Dios, para una edificación de la iglesia. Y cuando viene Dios y te da el ministerio profético y te usa en profecía, en el ministerio profético, eso es también para una consolación, una edificación de su iglesia. Pero puede ser también a X país que Dios te lleve, a X iglesia que Dios te lleve, a X parte, porque el ministerio no está sujeto nada más a la iglesia. El ministerio es para compartirlo, para donde Dios lo lleve. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Le habla a su hermano José Ramírez, misionero, prisionero, por causa de la palabra de Dios. Muchos saludos. En un próximo video estamos hablando de otra ministración, de lo que Dios comparta. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Aleluya.